Bienvenidos a un vídeo más. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, y espero que estén listos porque hoy vamos a hablar de un tema que, créanme, va a dejar a más de uno boquiabierto. Prepárense para una historia que parece sacada de una película de suspenso, llena de giros inesperados, drama y por supuesto mucho corazón. Hoy vamos a sumergirnos en una situación que sacudió al mundo del entretenimiento, un evento que tuvo como protagonistas a dos estrellas turcas que amamos y que nos encantan, Demet Özdemir y Can Yaman. Y el título del vídeo ya lo dice todo, Demet Özdemir secuestrada en Italia. La increíble intervención de Can Yaman. ¿Ya se imaginan la historia? ¿Están listos para descubrir todos los detalles? Antes de que empecemos a desmenuzar esta increíble historia, no puedo evitar pedirles algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las noticias más candentes, los chismes más jugosos y por supuesto, todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. No se olviden de darle like a este vídeo si les gusta lo que vamos a contar. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido increíble. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. Todo comenzó en Italia, en el corazón de la península, en un momento en que Demet Özdemir se encontraba en el país por compromisos laborales, posiblemente para alguna sesión de fotos, grabación de un comercial, o tal vez simplemente disfrutando de un tiempo de descanso. Italia, con sus paisajes de ensueño, su rica historia y su exquisita gastronomía, suele ser el destino predilecto de muchos famosos, y Demet no era la excepción. Su agenda, como la de cualquier celebridad de renombre, estaba llena de compromisos y proyectos, y su presencia en Italia podría responder a una variedad de propósitos. Pero lo que parecía ser una estancia tranquila y placentera, se transformó en un verdadero drama. Los rumores sobre la supuesta desaparición de Demet comenzaron a circular en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, generando una gran preocupación entre sus fans y en la comunidad turca en general. Los primeros informes eran confusos, contradictorios y alimentaban la incertidumbre. Se hablaba de que no se sabía nada de ella, que había perdido contacto con sus allegados y que nadie podía dar con su paradero. La situación era cada vez más alarmante. Los foros de fans y las plataformas de redes sociales se encendieron con mensajes de preocupación, especulaciones y peticiones desesperadas de información. La incertidumbre se propagó como un reguero de pólvora, alimentando la ansiedad de quienes admiraban a Demet. Las fuentes de información iniciales eran escasas y poco fiables, lo que exacerbó la confusión. Algunos medios de comunicación, ávidos de una noticia impactante, comenzaron a publicar versiones sensacionalistas y poco contrastadas. Las conjeturas sobre la desaparición de Demet oscilaban entre la posibilidad de un simple retraso en su agenda, un problema de salud, o incluso un secuestro. La falta de información oficial, junto con la proliferación de rumores, hizo que la situación se tornara cada vez más tensa y angustiante. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Can Yaman. Como todos sabemos, Can y Demet trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y aunque nunca llegaron a confirmar una relación sentimental, la conexión especial que existía entre ambos era evidente. Su relación siempre fue muy comentada y seguida por los fans. La serie, un fenómeno televisivo, no solo conquistó a la audiencia turca, sino que se expandió a numerosos países, generando una legión de seguidores que se enamoraron de la historia de amor entre los personajes interpretados por Demet y Can. En este contexto de incertidumbre, las noticias sobre la desaparición de Demet llegaron a oídos de Can Yaman, quien, al parecer, reaccionó de inmediato. Según los informes que comenzaron a circular, Can, al enterarse de la situación, no dudó en dejar todo lo que estaba haciendo para emprender un viaje a Italia y buscar a Demet. Se dice que se puso en contacto con autoridades, amigos en común y personas cercanas a Demet, tratando de obtener información sobre lo sucedido. En ese momento Can se encontraba en un punto álgido de su carrera, con proyectos en marcha y una agenda apretada. Sin embargo, la noticia de la supuesta desaparición de Demet lo impulsó a tomar una decisión crucial, priorizando el bienestar de su colega y amiga por encima de sus compromisos profesionales. La noticia de la supuesta intervención de Can Yaman en la búsqueda de Demet generó una gran conmoción en redes sociales. Muchos fans expresaron su sorpresa y emoción al ver la supuesta preocupación de Can, recordando los buenos momentos que compartieron juntos en la serie y especulando sobre la posibilidad de que aún existiera una conexión especial entre ellos.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo tanto para Demet como para Khan, con hashtags que se viralizaron rápidamente y expresaban el cariño y la admiración que los fans sentían por ambos actores. Pero, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Realmente Demet fue secuestrada? ¿Cómo intervino Can Yaman en todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve un poco complicada. La realidad, como suele suceder, resultó ser más compleja y matizada de lo que los titulares iniciales sugerían. A medida que la noticia se difundía, comenzaron a surgir más detalles y, tristemente, no todos eran tan dramáticos como el título lo indicaba. Investigaciones periodísticas posteriores y comunicados oficiales aclararon que, afortunadamente, Demet no había sido secuestrada en el sentido literal de la palabra. No hubo un secuestro con rescate y la presencia de delincuentes. La confusión inicial se había originado en la falta de información precisa y en la tendencia de algunos medios a exagerar los hechos para captar la atención del público. Lo que realmente sucedió, o al menos lo que se pudo confirmar, es que Demet Özdemir se encontraba en una situación de emergencia en Italia. No se dio a conocer la razón exacta de esta situación, pero lo que sí se sabe es que se vio involucrada en un incidente que requirió la intervención de las autoridades y posiblemente de personas cercanas a ella. Los detalles del incidente fueron mantenidos en reserva, probablemente para proteger la privacidad de Demet y evitar especulaciones innecesarias. La información sobre la intervención de Can Yaman también fue matizada. Si bien es cierto que se preocupó por Demet y buscó información sobre su paradero, no hay evidencia concreta de que haya protagonizado una acción heroica, como una persecución o un enfrentamiento con delincuentes. Lo más probable es que Khan, al enterarse de la situación, se pusiera en contacto con las personas adecuadas para ayudar a Demet, demostrando su preocupación y apoyo. La realidad, como siempre, es más sutil que la narrativa que se construye en los medios y en las redes sociales. La preocupación de Khan por Demet fue genuina, pero su participación en el evento no fue tan espectacular como se había especulado. La historia, en definitiva, se convirtió en un ejemplo de cómo las noticias pueden ser distorsionadas y amplificadas, a menudo con el objetivo de generar expectación y atraer clics. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta historia? Parece que la situación de Demet en Italia fue más seria de lo que inicialmente se había informado, pero afortunadamente, no se trató de un secuestro en toda la extensión de la palabra. Can Yaman, por su parte, reaccionó ante la situación mostrando su apoyo y preocupación por Demet, lo que evidencia la buena relación que existe entre ellos. La historia, aunque no se ajustó a la narrativa inicial, nos recuerda la importancia de verificar la información y mantenernos informados, siempre con un poco de escepticismo. Es fundamental destacar que, más allá de la especulación y el sensacionalismo, la historia de Demet y Khan pone de manifiesto la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la presión y el estrés pueden ser muy altos. La preocupación de Khan por Demet, independientemente de cómo se materializó, demuestra el valor de la amistad y el compañerismo. Esta historia también nos enseña sobre el poder de la empatía y la solidaridad. En momentos de crisis, es fundamental que las personas se unan y se apoyen mutuamente. La reacción de Can Yaman ante la supuesta desaparición de Demet fue un claro ejemplo de empatía y preocupación por el bienestar de otra persona. Es importante recordar que las figuras públicas, como Demet y Khan, también son seres humanos que pueden enfrentar situaciones difíciles. Es fundamental que la sociedad les brinde apoyo y comprensión, en lugar de juzgar o criticar sin conocer la totalidad de los hechos. La cobertura mediática de este incidente, aunque inicialmente sensacionalista, también sirvió para recordar la importancia de la ética periodística y la responsabilidad social de los medios de comunicación. La publicación de información imprecisa o exagerada puede generar alarma, pánico y desinformación, lo cual es perjudicial para la sociedad. En el contexto de la industria del entretenimiento, es común que las noticias se filtren y se especule sobre la vida personal de las celebridades. La historia de Demet y Khan nos invita a ser más cautelosos y críticos al consumir información, especialmente aquella que proviene de fuentes no verificadas. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, que ha sido objeto de especulaciones y rumores, también se vio reforzada por este incidente. A pesar de que nunca confirmaron una relación sentimental, la cercanía y el apoyo mutuo que demostraron en esta situación sugieren una conexión especial que va más allá de lo profesional. Los fans, al ver la reacción de Khan ante la supuesta desaparición de Demet, pudieron apreciar la amistad y el cariño que existe entre ambos actores. A pesar de que la historia original fue un tanto exagerada,
sirvió para que los fans revivieran la química entre estos dos actores. Y no podemos negar que a pesar de que no ocurrió un secuestro, la historia es bastante interesante. La serie Erkenzicus consolidó la popularidad de ambos actores y generó una legión de seguidores que aún hoy celebran su amistad y su talento. En resumen, amigos, la supuesta desaparición de Demet Özdemir en Italia resultó ser una situación de emergencia que generó preocupación entre sus fans y en el mundo del entretenimiento. La intervención de Can Yaman, aunque no tan dramática como se pensaba, demostró su apoyo y preocupación por su colega y amiga. La historia, aunque no se ajustó a la narrativa inicial, nos recuerda la importancia de verificar la información y mantenernos informados, siempre con un poco de escepticismo. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de esta historia llena de giros inesperados. Si les interesó, no duden en dejarnos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Ya conocían esta historia? ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Can? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.